La verdad es que mostrarme tal como soy no me quita autoridad. Al contrario, me la da. Lo he comprobado innumerables veces, tanto en mi vida personal como en mis conferencias. Cuando uno pide perdón y reconoce los errores, está dando un paso poderoso hacia el liderazgo auténtico. En Japón, aprendí que pedir perdón no es visto como una debilidad, es una fuerza. ¿Por qué será que nosotros, en nuestra cultura latina, vemos el reconocimiento de los errores como algo que nos hace vulnerables? Es una percepción que debemos cambiar. Japón vivió uno de los golpes más duros de su historia con las 2 bombas nucleares, pero lo que realmente afectó al pueblo japonés, lo que podríamos llamar el golpe emocional más fuerte, fue cuando el emperador, considerado un ser divino, salió a la radio y dijo: «Hemos perdido la guerra, por favor, bajen las armas». Para un pueblo que vivía bajo la idea de que el emperador era un representante de los dioses en la tierra, esto fue devastador. Sin embargo, fue también el inicio de un proceso de transformación que llevó a Japón a convertirse en lo que es hoy. Gracias a ese reconocimiento, Japón pudo levantarse de las cenizas, enfocarse en tecnología, educación y salud y convertirse en la tercera economía más fuerte del mundo. Todo comenzó con un simple acto de humildad, reconocer un error. En nuestra cultura tendemos a justificar nuestros errores en lugar de asumirlos. En Japón, si alguien llega tarde al trabajo, no busca excusas. Miran a los ojos y dicen: «Perdón, llegué tarde». No hay más. En cambio, aquí es diferente. Nos excusamos. Es que el tráfico, el clima, el gato... Cuando estaba enseñando a otros latinos a adaptarse en Japón, siempre les decía: si cometes un error, simplemente di «fui yo». Así son las cosas aquí. Porque si empiezas a dar excusas, los japoneses no pararán hasta que les des un espectáculo completo de justificaciones. Esto me lleva a reflexionar sobre cómo criamos a nuestros hijos. Yo cometí muchos errores con mi hijo mayor, David. Cuando nació Kenji, mi segundo hijo, me di cuenta de lo rígido que había sido con el primero. El hijo mayor siempre sufre, ¿no? Con el primer hijo uno quiere hacer todo perfecto, que salude a la tía, que se comporte bien, que siga todas las reglas. Pero con el segundo, uno aprende a relajarse. El mayor sigue las reglas al pie de la letra. El menor negocia todo. Si le digo al mayor un mes sin PlayStation, acepta sin chistar. Pero si se lo digo al menor, me dice: «Papá, hablemos, negociemos, no puede ser tan rígido». Esos contrastes me enseñaron algo importante. Nuestros hijos tienen temperamentos diferentes y debemos reconocer eso. El mayor, David, es sensible. No puede matar ni una hormiga. El menor, Kenji, es todo lo contrario. Pero en ambos casos, lo que funciona es mostrarme tal como soy. Cuando he cometido errores con ellos, les pido perdón. No pierdo autoridad al hacerlo. Al contrario, gano su respeto. Esto también aplica a nuestras relaciones con los demás. Cuando reconozco mis fallas, estoy modelando un comportamiento que quiero que ellos también adopten. A veces, en nuestras culturas, inculcamos en nuestros niños una mentalidad de negación. ¿Tú hiciste esto? No fui yo. Incluso cuando las pruebas son evidentes, se niegan. Pero si queremos que crezcan como personas responsables, debemos enseñarles a aceptar sus errores desde pequeños. Un líder, ya sea en la familia o en la sociedad, debe tener la humildad de admitir que no siempre tiene la razón. Reconocer nuestras limitaciones no nos hace menos, nos hace más humanos. Esto es algo que debemos llevar a todos los aspectos de nuestra vida. Si cometemos un error, no debemos temer al juicio de los demás. Al contrario, debemos enfrentarlo con valentía, porque solo así podemos crecer y aprender. Mostrarme tal como soy, pedir perdón, reconocer mis errores. Estas son lecciones que he aprendido en mi vida, en mi tiempo en Japón, y que trato de compartir con quienes me escuchan. Es un acto sencillo, pero su impacto es profundo, porque cuando admitimos nuestros errores, nos abrimos a la posibilidad de ser mejores. A medida que observaba cómo mis hijos interactuaban y crecían, descubrí un aspecto crucial del liderazgo y de la crianza: el equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Por ejemplo, cuando vi a mi hijo mayor comportándose de una manera tan rígida y estricta consigo mismo, entendí que mucho de esto era reflejo de mi comportamiento como padre primerizo.
Por otro lado, mi hijo menor, con su capacidad de negociar y expresarse libremente, me mostró la importancia de crear un ambiente en el que los niños puedan sentirse seguros y con confianza para hablar. Recuerdo una situación que se me quedó grabada en la memoria. Estábamos en casa y David, mi hijo mayor, abrió la alacena, tomó un ponqué de chocolate y trató de esconderlo bajo su ropa. Yo estaba sentado en el sofá observándolo sin que él se diera cuenta. Cuando estaba a punto de entrar a su cuarto, lo llamé. David, ven acá. Caminó hacia mí con esa mezcla de nerviosismo y resignación típica de un niño que sabe que lo han atrapado. Le pregunté, ¿qué llevas ahí? Y él, con una sonrisa nerviosa, respondió, un ponqué, papá. En lugar de regañarlo, apagué la televisión, lo miré a los ojos y le pedí perdón. Le dije, hijo, esto es culpa mía. He sido tan estricto contigo que te sientes obligado a esconder cosas como si no tuvieras derecho a disfrutarlas. Pero no es así. Tienes todo el derecho de ir a la alacena, tomar un ponqué y comerlo sin sentirte culpable. Perdóname por haberte criado con tantas reglas estrictas. Quiero que sepas que puedes ser libre de expresar lo que sientes y lo que necesitas. David se quedó en silencio por un momento y luego, con una pequeña sonrisa, me dijo, gracias, papá. Sentí que, aunque no podía deshacer los errores del pasado, tenía la oportunidad de construir una relación más sana y abierta con él. Por otro lado, mi hijo menor, Kenji, siempre ha sido completamente diferente. Él es el niño que en medio de una situación difícil tiene la audacia de gritar, «Papá, ven rápido». Corrí hacia el baño pensando que algo grave había sucedido, solo para encontrarlo sentado, señalando con seriedad, «No hay papel». Me quedé mirándolo, incrédulo, y le respondí con ironía, «Pero si vendemos papel». Él no captó el chiste, simplemente me miró como diciendo, «¿Y eso qué tiene que ver? Solo tráeme el papel». Esta situación me hizo reflexionar sobre cómo dos personas criadas en el mismo hogar pueden ser tan diferentes. Mientras que uno es tímido y reservado, el otro es extrovertido y sin miedo a pedir lo que necesita. Pero ambos reflejan algo importante. Los niños no solo aprenden de nuestras palabras, sino de cómo nos comportamos con ellos. Reconocer nuestras fallas y trabajar en corregirlas es fundamental para guiar a nuestros hijos hacia un futuro más saludable y equilibrado. Estos aprendizajes de mi hogar se traducen perfectamente al liderazgo en cualquier ámbito. Si en una familia con solo 2 niños hay diferencias tan marcadas en temperamento y carácter, ¿cómo no habrá retos mayores al liderar un equipo de trabajo o una comunidad? En Japón, aprendí que hay una distinción clara entre temperamento y carácter. El temperamento es innato, lo heredamos, pero el carácter es algo que se forma. Tener un carácter fuerte no significa ser explosivo o dominante, como muchas veces se interpreta en nuestra cultura, sino ser capaz de dominar nuestros impulsos y actuar con sabiduría, incluso en momentos de dificultad. En nuestra cultura latina, tendemos a asociar un carácter fuerte con ser autoritario o levantar la voz. Pero en Japón, tener carácter significa algo completamente diferente. Es la capacidad de mantener la calma, de actuar con respeto y de no permitir que el temperamento gobierne nuestras decisiones. Si queremos construir una sociedad más equilibrada y próspera, debemos enseñar esto desde casa, desde cómo interactuamos con nuestros hijos, hasta cómo manejamos nuestras relaciones laborales, mostrar quiénes somos realmente, sin máscaras, y trabajar en dominar nuestro temperamento no solo fortalece nuestras relaciones personales, sino que también nos convierte en mejores líderes. Porque el liderazgo auténtico no se trata de imponer, sino de inspirar y guiar con el ejemplo. En nuestro continente, algo que he observado una y otra vez es nuestra dificultad para reconocer los errores. Parece que pedir perdón o aceptar que hemos fallado se percibe como una muestra de debilidad. Pero la realidad es todo lo contrario. Reconocer un error nos hace más fuertes y nos permite avanzar. Esto lo aprendí profundamente en Japón, un país donde la capacidad de aceptar la responsabilidad de los actos es un valor esencial. Cuando viví allí, algo que me sorprendió fue la manera en que manejan los errores. Si alguien llega tarde, por ejemplo, no intenta justificarlo. No dicen, es que el tráfico,
es que la lluvia o es que me mordió el gato. Simplemente dicen, llegué tarde, lo siento, y no lo acompañan de excusas porque en su cultura cada excusa prolonga el problema y lo hace más complicado de resolver. Por el contrario, aceptar la responsabilidad de manera inmediata y sincera corta el problema de raíz. En una ocasión, un japonés me explicó que si alguien llega tarde y empieza a buscar excusas, otras personas se interesan por el espectáculo y comienzan a discutir las causas del retraso. ¿Cómo que fue la lluvia? Llamemos a alguien que también llegó tarde por la lluvia y veamos si es cierto. Y así, lo que podría haberse solucionado con una simple disculpa se convierte en un evento social que no termina bien. Por eso, allí entendí que pedir perdón no solo es correcto, sino que es práctico. En contraste, nuestra cultura parece enseñarnos que aceptar un error es una humillación. Cuando llegamos tarde decimos cosas como, bueno, pero llegué, que es lo importante. Hay gente que ni llega. Y con esa actitud no solo perdemos credibilidad, sino que también nos negamos la oportunidad de mejorar. Reconocer los errores no es algo que se limite a lo profesional o a lo cotidiano, sino que también aplica en el ámbito familiar. Recuerdo un día en el que cometí un error importante con mis hijos. Fue con mi hijo mayor, David, quien ha sido mi conejillo de Indias como padre. Como todo padre primerizo, fui extremadamente estricto con él, imponiéndole reglas que en retrospectiva eran innecesariamente rígidas. Siéntese bien, salude bien, coma todo lo que le sirvan, le decía. Pero cuando llegó mi segundo hijo, Daniel, entendí que podía ser más flexible, que no era necesario imponer un régimen militar en casa. Con el tiempo, me di cuenta de que estas diferencias en mi manera de criar a cada uno habían tenido un impacto profundo en ellos. David, mi hijo mayor, es reservado, reflexivo y muchas veces demasiado cuidadoso en cómo se comporta, mientras que Daniel, el menor, tiene una confianza que lo lleva a expresarse sin temor, a negociar incluso cuando sabe que podría no tener la razón. Esto me enseñó que no hay una única forma de ser padre y que la clave está en adaptarse a las necesidades de cada hijo. Sin embargo, no fue fácil aceptar que había cometido errores con David. Fue un proceso que requirió humildad, pero cuando lo hice y le pedí perdón, nuestra relación comenzó a transformarse. Le dije, David, lo siento, fui muy duro contigo porque estaba aprendiendo a ser padre, pero ahora entiendo que puedo ser mejor y quiero que sepas que tienes todo el derecho de hablar, de expresarte, de ser tú mismo. Pedir perdón a un hijo no me hizo perder autoridad. Al contrario, fortaleció nuestro vínculo y me permitió ser un mejor padre. Lo mismo sucede en cualquier relación, ya sea en el trabajo, en la comunidad o en la vida personal. Reconocer un error y pedir perdón no solo restaura la confianza, sino que también nos da la oportunidad de crecer. Es crucial que enseñemos esto desde pequeños, que nuestros hijos aprendan a aceptar sus errores y a reconocerlos con humildad. Porque cuando nos mostramos tal como somos, sin miedo a admitir nuestras fallas, nos convertimos en líderes auténticos y sobre todo en seres humanos más plenos. En mi experiencia, uno de los mayores desafíos como padres, como líderes y como individuos es aprender a dominar nuestros impulsos. En Latinoamérica somos conocidos por nuestra calidez y amabilidad, pero también por nuestra falta de control en momentos de frustración o enojo. Esto puede llevarnos a situaciones en las que nuestra incapacidad para gestionar nuestras emociones nos convierte en alguien que no queremos ser. El control de los impulsos es fundamental. En Japón, me sorprendió el nivel de disciplina que existe en su cultura, una disciplina que se refleja no solo en el comportamiento individual, sino también en la sociedad como un todo. Por ejemplo, si alguien está molesto, no lo demuestra de manera explosiva. En lugar de eso, se toman un momento para respirar, reflexionar y actuar de manera mesurada. Esto no significa que no sientan enojo, sino que han aprendido a gestionarlo. Recuerdo un incidente con mis hijos que ilustra la importancia del autocontrol. Mi hijo menor, Daniel, es extrovertido y directo. Siempre está dispuesto a expresar lo que siente. En cambio, David, el mayor,
es más reservado y tiende a internalizar sus emociones. Un día, durante una discusión en casa, me di cuenta de que mi tono y mi actitud estaban marcando la diferencia en cómo reaccionaban. Cuando perdía el control y elevaba la voz, David se cerraba aún más, mientras que Daniel respondía con desafío. Me di cuenta de que mi falta de control emocional estaba afectando nuestra relación y tuve que trabajar en cambiar. En una cultura como la nuestra, donde los impulsos muchas veces gobiernan nuestras decisiones, dominar nuestras emociones se convierte en un acto revolucionario. Es fácil justificar nuestras reacciones diciendo, así soy yo, o es que no puedo evitarlo. Pero el verdadero liderazgo, ya sea en casa, en el trabajo o en la sociedad, radica en ser capaces de reconocer nuestras debilidades y trabajar en ellas. En Japón, tienen un dicho que me marcó profundamente. Si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu vida. Esto es algo que aprendí con dificultad, pero que me ha ayudado a ser un mejor padre, un mejor esposo y un mejor ser humano. No es fácil, y no siempre se logra de inmediato, pero el simple acto de intentarlo ya es un paso hacia adelante. El autocontrol también es esencial para evitar caer en el orgullo. El orgullo es un enemigo silencioso que nos hace creer que no necesitamos mejorar, que ya sabemos todo lo que hay que saber. En Japón, el orgullo se manifiesta de manera diferente que en nuestra cultura, mientras que aquí puede ser evidente con alguien diciendo, yo soy el que manda aquí, allá se disfraza bajo una actitud humilde. Pero al final, el efecto es el mismo. Nos impide aprender de los demás y crecer. Por ejemplo, cuando alguien en Japón ve a otro hacer algo bien, no siente envidia ni intenta competir. En lugar de eso, pregunta, ¿cómo lo hiciste? Enséñame. Esta humildad para aprender es algo que todos deberíamos adoptar, porque aunque la creatividad es importante, el orgullo puede matarla si no estamos dispuestos a imitar lo que otros hacen bien. No se trata de copiar, sino de aprender y adaptar. En nuestro contexto, esto es especialmente relevante. Si queremos ser mejores, ya sea como individuos o como sociedad, debemos dejar de lado el orgullo y aceptar que siempre hay algo nuevo que aprender. Es este deseo de mejorar lo que nos permite transformar nuestras debilidades en fortalezas y nuestras fallas en oportunidades. El proceso no es fácil, pero es necesario. Y mientras trabajamos en dominar nuestros impulsos, en reconocer nuestras debilidades y en aprender de los demás, estamos construyendo no solo una mejor versión de nosotros mismos, sino también un mejor entorno para quienes nos rodean. Porque al final del día no se trata solo de nosotros, sino del impacto que podemos tener en los demás. Hablando de liderazgo, siempre he creído que ser un líder no significa ser perfecto, sino ser auténtico. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido es que un líder verdadero no es alguien que intimida ni manipula, sino alguien que inspira y provoca reflexión en los demás. En Latinoamérica tenemos un desafío enorme en este aspecto. Muchas veces confundimos autoridad con control y creemos que para liderar hay que imponer. En Japón, el liderazgo tiene un enfoque completamente distinto. No se trata de cuántos seguidores tengas o cuán grande sea tu autoridad, sino de cómo influyes en las personas para que hagan las cosas por el simple gusto de hacerlas bien. Esto no tiene que ver con el miedo ni con promesas de recompensa, sino con una cultura de respeto hacia el proceso. Por ejemplo, aquí muchas veces buscamos resultados inmediatos, lo que nos lleva a saltarnos pasos importantes. Queremos ganar sin esforzarnos, aprender sin estudiar, obtener sin dar. Sin embargo, en Japón, el proceso es tan importante como el resultado final. Recuerdo una vez en una clase de caligrafía donde nos pedían dedicar 1 hora completa a practicar una sola letra. Al principio pensé, ¿1 hora para esto? ¿Por qué no hacemos la tinta rápido, dibujamos la letra y listo? Pero la maestra insistía en que el proceso debía ser lento y reflexivo, porque lo que importaba no era solo el resultado, sino la intención y la emoción que uno ponía en el trabajo. Este énfasis en el proceso me llevó a reflexionar sobre cómo abordamos las cosas en nuestra cultura. Aquí tendemos a valorar más el final que el camino, lo que nos hace perder de vista las pequeñas lecciones que vienen con cada paso.
En cambio, en Japón, se disfruta de cada etapa, porque saben que el éxito no se construye de la noche a la mañana, sino con paciencia y dedicación. Aplicar esta filosofía en mi vida personal y profesional ha sido transformador. Me di cuenta de que, como líder, mi trabajo no es solo guiar, sino también inspirar a los demás a disfrutar del camino, a encontrar sentido en el proceso. Esto requiere cambiar nuestra mentalidad y dejar de lado prácticas como el terrorismo emocional o la manipulación que muchas veces usamos sin darnos cuenta. En su lugar, debemos ser provocadores, en el buen sentido de la palabra, provocar curiosidad, reflexión y ganas de mejorar. Un ejemplo de esto es cómo abordo la educación de mis hijos. En lugar de imponerles reglas sin explicación, intento provocar en ellos el deseo de hacer las cosas bien. Les muestro la belleza de aprender, de esforzarse, de ser independientes. No siempre es fácil, y claro que hay momentos de frustración, pero cada vez que veo que toman una decisión por sí mismos, basada en valores y no en miedo, sé que vamos por buen camino. Lo mismo aplica a nuestras comunidades y lugares de trabajo. Un líder que inspira es alguien que no solo exige resultados, sino que también está dispuesto a caminar junto a su equipo, a mostrar vulnerabilidad y a aprender de los demás. Porque el liderazgo no se trata de ser perfecto, sino de ser humano. Y ser humano significa aceptar que estamos en constante aprendizaje. Una de las claves para lograr esto es enfocarnos en construir relaciones auténticas. No podemos liderar si no conocemos a las personas que están a nuestro lado, si no entendemos sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. Esto requiere tiempo y esfuerzo, pero los resultados valen la pena. Cuando un equipo se siente valorado y respetado, su compromiso crece y con él su capacidad para superar desafíos. Al final del día, ser líder no es un título ni un puesto, es una responsabilidad. Es tener la humildad de reconocer nuestras limitaciones, la valentía de enfrentar nuestros errores y la pasión de ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial. Porque un líder que inspira es un líder que deja una huella duradera, no solo en su equipo, sino en la sociedad como un todo. Con el tiempo, aprendí que uno no puede liderar si no está dispuesto a dejarse guiar. Esto aplica en todos los aspectos de la vida, desde la familia hasta el trabajo. Muchas veces, como líderes, creemos que debemos tener todas las respuestas, pero eso no es cierto. Reconocer nuestras limitaciones y permitir que otros nos enseñen es una de las mayores muestras de fortaleza. En mi caso, uno de los momentos más reveladores fue cuando me di cuenta de cómo trataba a mis hijos. Con mi hijo mayor fui demasiado rígido, demasiado estricto. Lo sometí a un régimen de reglas que, aunque bien intencionadas, no le daban espacio para expresarse. Cuando llegó mi hijo menor, entendí lo importante que era adaptarme y aprender a ser más flexible. Esto no solo mejoró mi relación con ellos, sino que también me hizo reflexionar sobre mi rol como líder. Ser un buen líder significa entender que cada persona es diferente, que no todos aprenden o responden de la misma manera. Por eso, en lugar de imponer nuestra visión, debemos esforzarnos por escuchar y comprender a los demás. Esto no solo fortalece las relaciones, sino que también fomenta un ambiente donde todos se sienten valorados y respetados. Un ejemplo claro de esto es la forma en que los japoneses abordan la toma de decisiones. En Japón, antes de implementar cualquier cambio, se consulta a todos los niveles de la organización. Esto puede parecer lento, pero asegura que todos estén alineados y comprometidos con los objetivos. En Latinoamérica, a menudo queremos avanzar rápido, pero al hacerlo, nos olvidamos de incluir a las personas en el proceso, lo que termina generando resistencia y problemas. Otro aspecto crucial del liderazgo es la capacidad de reconocer y enfrentar nuestros propios impulsos. Todos tenemos debilidades, pero lo que realmente nos define es cómo las manejamos. En Japón se enseña que el carácter fuerte no es el que grita más fuerte, sino el que puede dominar su temperamento y actuar con calma, incluso en situaciones difíciles. Esto es algo que he intentado aplicar en mi vida diaria, especialmente en momentos de estrés o conflicto. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba en una reunión importante y alguien hizo un comentario que me molestó profundamente. Mi primer impulso fue responder con dureza, pero me detuve, respiré y decidí abordar el tema de manera calmada. Esa pequeña pausa
marcó una gran diferencia. No solo logré resolver el conflicto de manera efectiva, sino que también gané el respeto de las personas presentes. Ser líder también significa ser transparente y auténtico. En un mundo donde muchas personas intentan proyectar una imagen perfecta, ser genuino es un acto de valentía. No se trata de exponer todas nuestras debilidades, sino de mostrar que somos humanos, que cometemos errores y que estamos dispuestos yo comencé a hacerle caso a todo de lo que él decía Esto no y solo nos realmente hace más me funcionó. accesibles, sino que también inspira a los demás a hacer lo mismo. En última instancia, liderar es un acto de servicio. Es entender que nuestra principal responsabilidad es ayudar a los demás a crecer y alcanzar su máximo potencial. Esto requiere paciencia, empatía y, sobre todo, un compromiso constante con nuestra propia evolución. Porque no podemos guiar a otros si no estamos dispuestos a guiarnos a nosotros mismos. El liderazgo no es un destino, sino un viaje. Y como cualquier viaje, está lleno de desafíos, aprendizajes y momentos de reflexión, pero también está lleno de oportunidades para marcar una diferencia, para dejar una huella positiva en el mundo. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa.